Educando para la vida. Material educativo para la vida presente y futura. Presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Quisiera que diéramos inicio a esta enseñanza con el texto que hemos estado estudiando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 33. Son las palabras de Jesús, urgiendo a una multitud, pero también urgiéndonos hoy en día a nosotros mismos, a buscar lo que realmente vale, a buscar el reino de Dios y su justicia como una prioridad, como lo más importante de nuestras vidas. Dice Jesús a una multitud, y nos lo dice hoy también a todos y cada uno de nosotros: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Decíamos hace mucho tiempo que nuestra generación hoy anda sin brújula, en la dirección equivocada, buscando añadiduras, buscando los beneficios que dan los milagros, las bendiciones que dan los milagros, perdiéndose la bendición más grande que Dios ha provisto para nosotros. ¿Y cuál es esta gran bendición que Dios ha provisto para nosotros? Esta gran bendición es ser miembros ¿de qué? De su reino, del reino de Dios. Y decíamos en las enseñanzas anteriores que la pregunta vital que todos deberíamos de estarnos haciendo es: ¿somos parte de este reino ya? ¿Somos miembros de este reino ya? Y que el Señor quiere que entendamos que nuestra prioridad en esta vida, que estamos aún con vida en esta vida, para que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Mirábamos en todas estas enseñanzas las diversas fases en que se manifiesta el reino de Dios desde el principio hasta el fin. Y nos maravillábamos de ver cómo el reino de Dios está desde el principio. El reino de Dios que fue preparado desde la fundación del mundo hasta que Jesús entregue ese reino a su Padre. Es impresionante, dice la palabra de Dios, que el día que Jesús se siente a juzgar en su trono, ya que Jesús se siente a juzgar en su trono, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, dice que se sentará en su trono de gloria. Yo quisiera que nos imagináramos por un momento ese día, hoy, la majestuosidad de Cristo, la gloria de Cristo, no naciendo en un pesebre humildemente, no trabajando como un carpintero humilde, lo cual es honroso, no predicando ante la oposición de todos los religiosos de su época, sino, dice, viniendo en su gloria. Imagínense su gloria. Cuando Isaías vio su gloria, dice la palabra de Dios, porque lo que Isaías vio en Isaías 6 es la gloria de Cristo. Dice que dijo: ay de mí. O sea, este hombre cayó como muerto en realidad. Y él dijo: ay de mí, ¿verdad? Como siendo un hombre de labios inmundos, pues yo he podido ver la gloria de Dios. Lo que Isaías vio ahí en Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante, es la gloria de Cristo. Imagínense, dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vio cómo por encima de él habían serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Imagínate este hombre de Dios, este hombre Isaías, el día que vio la gloria de Cristo, dijo: ay de mí, que soy muerto. Dice la palabra de Dios que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y todos los que estamos aquí, y aún los que no están aquí, todas las naciones veremos eso.
ese privilegio que tuvo Isaías de ver la gloria de Jesús, la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día también lo tendremos nosotros. Pero ese día será día de juicio. Y será día de gozo para algunos. Sí, será día de gozo para algunos porque tendremos ese privilegio, si perseveramos hasta el fin, de ver a Cristo en su gloria como Isaías. Pero también dice la palabra de Dios, si ustedes leen todo el contexto, el resto de los versículos, que también será un día terrible para otros, porque estos irán al castigo eterno. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Dice que serán reunidas delante de Él, delante de su trono todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Y qué les va a decir a los de su derecha? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, heredad ese reino del cual formaste parte cuando yo reinaba en tu corazón y que ahora vas a disfrutar y en el cual vas a reinar eternamente y para siempre. Porque este reino está preparado para los santos, para los cristianos desde la fundación del mundo. Entendamos una cosa. Entendamos que el propósito de Dios es que todos y cada uno de nosotros seamos miembros de ese reino. Entendámoslo, por favor. Tanto así que Dios preparó este reino para sus santos, para sus hijos, para los creyentes, para los cristianos verdaderos, para los salvos, para los nacidos de nuevo, para los regenerados, como le quieras llamar, desde la fundación del mundo, desde el principio. Cuando ese rey es desechado y es asesinado cruelmente por aquellos que debieron haberlo reconocido como rey y haberse sometido a su señorío y asesinado cruelmente en la cruz, ese rey resucita y asciende glorioso al cielo, pero deja en la tierra su reino en el corazón de aquellos que verdaderamente creen en Él. Y cuando digo creen en Él, no estoy hablando de aquellas personas que nada más tienen un conocimiento intelectual. Ah, sí, yo creo en Jesús, que nació de María la Virgen. Yo creo en Jesús, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y ahí está, y vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, como dice el credo. Y lo repite mucha gente, no. Aquellos que creen en Él, rindiéndose a Él. Aquellos que reconocen su autoridad y se someten a su señorío en esta tierra. Habiendo sido rechazado ese reino en su aspecto visible, en su aspecto glorioso en la persona de Jesús, y habiendo Jesús partido al cielo y a la gloria, ahora ese reino se manifiesta en su sexta fase, que es en el corazón de los creyentes y en la iglesia. Y déjeme decirle que este reino es una realidad hoy en día. En Hebreos capítulo 12, verso 28, el escritor, lleno del Espíritu Santo, se refiere a un grupo de creyentes que estaban sufriendo tribulación. Un grupo de creyentes que estaban siendo atribulados, sufriendo tribulación, y les dice, para animarlos, para estimularlos a seguir ese camino que ellos habían tomado, ese camino de seguir a Cristo, de ser miembros del reino de Dios, les dice, así que, recibiendo nosotros, el escritor y a quienes iba dirigida la carta, cristianos judíos, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mira lo que dice aquí. Así que recibiendo nosotros ese reino actual, ese reino de Cristo en los corazones de los cristianos, es una realidad.
ya personas eran miembros de ese reino y debían de regocijarse y tener gratitud y mediante esta gratitud servir a Dios, servir a ese rey soberano como siervos. ¿Por qué? Porque han recibido ya, porque es una realidad, han recibido un reino inconmovible, el reino de Dios. Por tanto, tenían que comportarse como tales, tenían que comportarse como siervos llenos de gratitud y mediante ella servir a Dios, agradándole con temor y ¿qué? Y reverencia. Este reino es el reino actual. Es la etapa del reino, es la fase de la manifestación del reino que a todos hoy nos ha tocado vivir. Es un reino espiritual que se discierne espiritualmente. Y es un reino primeramente en el corazón de los cristianos, de los creyentes, de los que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el corazón, según la Biblia, es el centro de la voluntad de cada ser humano. Y es un reino que está en el corazón del creyente y se refleja en la vida del creyente en cada uno de los actos de la vida diaria. El rey fue rechazado, Jesús fue rechazado, pero prometió volver y estar con nosotros, ¿sí o no? Y estar con los creyentes, con aquellos que se han arrepentido y se han convertido a Él. Estar con aquellos que se han sometido a su autoridad, dice la palabra de Dios, todos los días de su vida. El rey ha prometido venir y morar en los corazones de aquellos que le obedecen. El que me ama, mis mandamientos guardará, dice el Señor Jesús, que no miente. Y mi Padre y yo vendremos y haremos ¿qué? Morada en Él. Vemos cómo en este tiempo presente, en esta tierra, el lugar donde el rey se encuentra y donde se reconoce su autoridad, su gobierno, su señorío, es primeramente en el corazón del creyente, de manera personal o de manera individual. No solo Jesús promete que vendría a morar Él juntamente con el Padre en el creyente, sino que el apóstol Pablo le decía a los cristianos de Éfeso, con respecto a esto, les decía, para que more Cristo por la fe, ¿a dónde? En vuestros corazones. Para que more Cristo por la fe en vuestros corazones. Así vemos cómo este reino tiene un lugar en el corazón del cristiano, donde Cristo ha prometido venir a morar por la fe. Y con respecto a la obediencia y sujeción a su señorío, de manera individual, lo vemos. Vamos a ver ese reino establecido en los corazones de los creyentes, después de que Cristo glorioso asciende a los cielos, primeramente en los apóstoles, en Pedro y en los apóstoles. Veamos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 29. Dice así, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí tenemos a personas que tenían a Cristo en su corazón, porque Cristo había prometido venir a morar en ellos, no dejarlos huérfanos, vendré a vosotros, les dijo. Pero también vemos no solamente un grupo de personas, Pedro y los apóstoles, llenos de Jesús, sino también sujetos al señorío de Dios, de Cristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, mírenlo bien, es una necesidad, no es opcional, obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios, sujetarse a ese señorío de Dios, a ese señorío de Cristo. No solamente lo vemos aquí en Pedro y los apóstoles, también lo podemos ver en el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses
capítulo 1, verso 21. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Un comentarista de las Escrituras dice, el apóstol Pablo no vivía para el dinero. El apóstol Pablo no vivía para la fama. El apóstol Pablo no vivía para el placer. El objeto de su vida era amar, era adorar, lo cual implica obedecer, lo cual implica rendición total. El objeto de su vida era servir al Señor Jesús. El objeto de su vida es, y ya no vivo yo. O sea, para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, dice en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, ya no vivo para mí yo. Para mí el vivir es Cristo, conjugando Gálatas 2:20 y Filipenses 1:21. Ahí podemos ver claramente cuál era el propósito, cuál era el objeto de la vida de Pablo. Ya no vivo yo, ya no vivo para mí yo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el propósito de mi vida, el único objeto de mi vida es amarle, es adorarle, obedeciéndole y rindiéndome a Él totalmente. Es sirviendo al Señor Jesús con todo mi corazón. El apóstol Pablo quería que su vida fuese como la vida de Cristo. Y él quería, dice este comentarista bíblico, que el Salvador viviese su vida por medio de Él. A través de la obediencia, de la rendición total, de la entrega total a Él. Y ahí vemos quiénes son miembros del reino de Dios. Aquellos en quienes el Señor Jesús reina en sus corazones. Aquellos que tienen a Cristo en su corazón por la fe, porque han sido lavados y limpiados por su sangre. Pero también aquellos que se someten a su señorío. Aquellos, como dice este comentarista, que no viven para el dinero, no viven para la fama, no viven para el placer, no viven para el mundo y para las cosas del mundo, no viven para el pecado, no viven para satisfacer sus deseos mundanos, no, sus pasiones que batallan contra el alma. El objeto de sus vidas es amar, es adorar, con una obediencia, con una rendición total por amor, es servir al Señor Jesús. Son personas que anhelan que el Salvador viva sus vidas por medio de ellos. Son personas que anhelan ser instrumentos de Jesús en todo momento y para todo. Pero no solamente el reino de Dios en su fase actual se manifiesta en el corazón del creyente de manera individual, de manera personal, sino que también se manifiesta en la iglesia de Cristo. Esa iglesia que Cristo cumplió con su sangre. Y para esto tenemos como ejemplo la iglesia de Tesalónica. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, vemos cómo Cristo vino a reinar, cómo Cristo reinaba en medio de ellos y cómo ellos eran siervos de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Ese es Pablo escribiendo a los hermanos creyentes de Tesalónica. Dice que todas las regiones de alrededor, a donde había llegado el Evangelio, la palabra de Dios, por medio de la boca y el testimonio de los tesalonicenses, todos ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Pero también la gente hablaba de cómo se habían convertido a Dios, de los ídolos a Dios. Dice, y ellos mismos cuentan de cómo os convertisteis de los ídolos, ellos eran paganos, adoraban ídolos. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a quién? A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para someterse al señorío de Dios. Para ser siervos, súbditos del Rey Dios. Del Dios vivo y verdadero. Yo quiero decirle que no hay cristianismo sin esa seguridad del perdón de pecados, pero tampoco hay cristianismo sin ese sometimiento al señorío de Cristo. Las personas que creen que son hijos de Dios porque hicieron la oración de aceptar a Cristo como su Salvador personal, pero siguen viviendo sus propias vidas, siguen siendo los señores de sus vidas, siguen viviendo aún en una vida de pecado, porque viven para satisfacer sus placeres y sus deleites. Esas personas no son cristianas, no son hijas de Dios, no son miembros del reino de Dios, no son miembros del reino de los cielos. Esas personas siguen siendo del mundo,
porque aman el mundo y las cosas del mundo. Y dice la palabra de Dios que esto los constituye no solamente en amadores del mundo y las cosas del mundo, sino en qué más, en enemigos de Dios. No son miembros del reino de Dios, son amadores del mundo, son enemigos de Dios. Forman parte del reino de las tinieblas, porque aquellas personas que son miembros del reino de Dios, son miembros del reino de los cielos, son personas que se han sometido a la voluntad de Dios. Y dicen como aquel hombre Saulo de Tarso camino a Damasco, Señor, dicen a Jesús continuamente, Señor, el dueño absoluto de mi vida, el amo, el soberano de mi vida, el único que tiene el derecho a gobernar mi vida, Señor, curios, ¿qué quieres que yo haga en cada momento de sus vidas, en cada circunstancia de sus vidas? Y vienen a formar parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, que a una sola voz dicen al Señor Jesús, Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Porque se han convertido de sus ídolos a Dios, porque han dejado a un lado ese ídolo que puede ser un ser querido, un esposo, una esposa, un novio, una novia, o puede ser quizás el tener una relación con alguien, el matrimonio, el tener una familia. Y no es que casarse sea malo, no es que el querer tener una familia sea malo, pero luego se convierte en un ídolo, porque el anhelo y el deseo de tener un esposo o una esposa, de tener un matrimonio, de tener una familia, toma el lugar que solo Cristo Jesús se merece en el corazón. Un ídolo. Un ídolo puede ser un trabajo quizás, trabajo pecaminoso, ilícito, que Dios te demanda que dejes, o un trabajo lícito al cual estás dedicando todas las horas de tu vida y no tienes tiempo para pensar en Dios y en las cosas de Dios, no tienes tiempo para convertirte a Dios, amas tanto el trabajo que no amas a Dios, has puesto el trabajo en el lugar de Cristo, trabajas tanto porque amas tanto ese trabajo y al hacer dinero por medio de ese trabajo, que no le dedicas tiempo a tu matrimonio, a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. Amas tanto ese trabajo que aún trabajas en el día de reposo, en el día del Señor, en lugar de dedicárselo al Señor, para alabar a Dios, para escuchar su palabra, para servirle a Él en ese día, para descansar, para amar a tus seres queridos, a tu familia. Son personas que tienen un ídolo, y ese ídolo son ellos mismos. Se aman tanto a ellos, aman tanto el deleite temporal que les ofrece el pecado, aman tanto sus comodidades que no están dispuestos a dejar el pecado y no están dispuestos a negarse a ellos mismos. Qué precioso es ver a estos cristianos de Tesalónica de hace muchísimos años que se convirtieron de eso que tenían como ídolo, de eso que adoraban como ídolo, a Dios. ¿Para qué? No para buscar las promesas de Dios solamente, sino para servirle, para servir al Dios vivo y verdadero. De modo que era notorio en toda la región, como ellos habían entregado su vida a Cristo. Eran creyentes que alababan a Dios, eran creyentes que vivían vidas en santidad, aún creyentes que, si leemos qué sucedió cuando el apóstol llegó a predicar ahí a Tesalónica, que soportaban valientemente la persecución y con gozo aún en el Espíritu. Eran personas que ganaban almas para Cristo, personas completamente rendidas al Señor por amor y gratitud. Déjeme decirle que este reino de Dios, este reino en su sexta fase o manifestación, el reino de Dios en el corazón de los que se convierten a Él y de la iglesia, este reino comprende la manifestación actual, hoy en día, del poder de Dios. Pero no solo la manifestación actual del poder de Dios, porque toda la gente busca la unción de Dios, busca el poder de Dios, no. Comprende la manifestación actual del gobierno, del señorío de Dios en la vida de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Y como ya vimos, este reino no es de este mundo, este reino no es un reino político, sino que es la poderosa presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo en la vida
de los creyentes. ¿Y quiénes son invitados a formar parte de este reino? ¿Quiénes son invitados? Todos. Todos somos invitados a formar parte de esta fase de este reino. Déjeme decirle que desde que Jesús fue rechazado por su pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Desde que Jesús fue rechazado por aquel pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, Dios llama a todo ser humano, a todo hombre y a toda mujer, en todo lugar, sin distinción de sexo, sin distinción de raza, sin distinción de condición económica, sin distinción de nacionalidad, a que se sometan voluntariamente a su reino y a su gobierno. Pero déjeme decirle algo. Así como el reino de Dios fue rechazado desde Adán, así como el reino de Dios fue rechazado por aquel pueblo de Israel, así como el reino de Dios fue rechazado por la nación de Israel cuando Cristo vino en persona, así también este reino de Dios hoy en día es rechazado por muchos. Este reino es rechazado por muchos. Y déjeme decirle que así como hay hoy un rechazo a este rey y a este reino, así como ya lo hemos visto, todos aquellos que anhelan o todos aquellos que vengan a ser miembros de este reino van a entrar en conflicto con todos los que rechazan adherirse a este reino. Yo no quiero engañarle que el ser miembro de este reino va a ser como caminar sobre un lecho de rosas, para nada. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, decía a un grupo de cristianos que habían venido a ser miembros de este reino presente, de este reino actual, en el corazón de los cristianos y de la iglesia, les decía, es necesario, o sea, va a suceder, no lo vas a poder evitar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Sí, no vas a poder evitar la tribulación. Esta tribulación va a ser una realidad en sus vidas si quieren vivir justa, recta y santamente. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Y de dónde vienen estas tribulaciones? Estas tribulaciones vienen de aquellas personas que ni aman ni temen a Dios y que ni aman su reino y no quieren sujetarse o someterse al Rey Jesús y a su reino hoy en día. En 1 de Pedro capítulo 4, verso 1 al 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Padecer en la carne, resistiendo la tentación para no caer en pecado. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Quien está dispuesto a padecer, con tal de no verse a él mismo o a ella misma y caer en tentación y en pecado por amor a Cristo, esa persona termina con el poder del pecado en su vida. Ya no vivirá más la práctica del pecado. Es lo que nos quiere decir. Para no vivir, dice, el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Para ya no vivir el tiempo que resta, podríamos parafrasearlo para que se entienda mejor, en este cuerpo de carne, conforme a las concupiscencias o aquellos fuertes deseos de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. ¿Sometidos a qué? Sometidos a su señorío. Aquí el apóstol Pedro, como vemos, está escribiendo a cristianos que estaban viviendo en este reino, que eran miembros de este reino presente y vivían conforme a la voluntad de Dios. Y les llama, les insta, les invita a que continúen en esa manera de vivir, para que no vivan el tiempo que resta en esta carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cómo? Andando en lascivias, concupiscencias, deseos y pasiones desordenadas, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. ¿Y cuál es el fruto de vivir esta vida sujeta a la voluntad de Dios, de ser miembro del reino de Dios, de estar sujetos al gobierno de Dios? Que a estas personas
que no quieren someterse al reino de Dios, o que no quieren ser miembros del reino de Dios, les parece cosa extraña que aquellos que sí han decidido y han venido a ser miembros del reino de Dios, no corran con ellos, en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué dice aquí? Y os ultrajan. Una advertencia, todos aquellos que quieran ser miembros de este reino de Cristo, van a ser ultrajados. Así de sencillo. Van a ser ultrajados. Y aquí la idea es descuartizados en pedazos. La idea aquí es como cuando, imagínate, dos leones agarran a una persona y uno la agarra de un brazo y otro de otro y empiezan a devorarlo y a despedazarlo. Dice, estas personas que no quieren ser miembros del reino de Dios, aunque Dios les ha invitado también a ser miembros de su reino, porque Dios no hace excepción de personas, a estas personas les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, que no participéis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os van a ¿qué? Os van a ultrajar. Una característica de alguien que es miembro del reino de Dios es que está sufriendo persecución. Está sufriendo persecución por el reino. Sus amigos o sus antiguos amigos, ¿verdad?, del mundo, van a pensar que se han vuelto locos, los van a acusar de fanáticos, van a considerar una forma de locura su nueva vida, que no es más que la vida de Cristo. Van a considerar como locura que dejen de participar en todas aquellas cosas en las cuales el mundo que ni ama ni teme a Dios participa. Y no te sorprenda que ellos, en lugar de alegrarse por tu cambio, ellos se sorprendan y aborrezcan tu vida y tu cambio. Aborrezcan tu persona y tu cambio. Y déjeme decirle que así como las personas que deseen vivir para este reino van a entrar en conflicto con otras personas que rechazan esta invitación, así también van a entrar en conflicto también con otro enemigo muy peligroso que la gente muchas veces no toma en cuenta al decidir ser miembros del reino de Dios. Y es el deseo de vivir vidas cómodas, el deseo de seguir viviendo para sí mismos, el deseo de ganar sus vidas, viviendo vidas cómodas. Van a tener un conflicto con ese deseo de vivir vidas cómodas. El yo los va a estar continuamente atrayendo a la comodidad, a la no negación. Y ellos van a tener que rechazar eso, que negarse a ellos mismos. También van a vivir un conflicto no solamente a vivir vidas cómodas, sino un conflicto al rechazo de padecer sufrimiento por causa de Cristo y la extensión de su reino. Ya vimos que va a haber padecimientos, pero el yo va a rechazar todos esos padecimientos. Y el yo continuamente va a querer estar dando órdenes al cristiano, al miembro del reino de Cristo, de que no padezca por causa de Cristo, que no padezca sufrimientos por causa de Cristo y la extensión de su reino. Para eso es necesario que la persona que decide seguir a Cristo renuncie a su propia vida, se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y siga a Jesús. La palabra de Dios lo dice claramente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 23. Nos dice una grande necesidad para ser miembro del reino de Dios, para ser un siervo de Cristo, un seguidor de Cristo. Y decía a todos, es una invitación a todos y es clara. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera salvar su vida en una vida de comodidad, rechazando, rehuyendo a el agravio, a la persecución por causa de Cristo y la extensión de su reino, todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice aquí? La perderá. Todo el que pierda su vida, el que esté dispuesto a renunciar a comodidades, el que esté dispuesto a padecer por mi nombre, por mi causa, todo el que pierda su vida por mi causa o por causa de mí, ¿qué dice aquí? Este la salvará. Decía un escritor cristiano, y lo voy a citar literalmente porque me pareció muy importante, y este escritor cristiano lo decía hace
aproximadamente unos 50 años. Es bueno ver hacia atrás, ver a estos santos de Dios y leer estos santos de Dios que escudriñaban las Escrituras, sujetos al señorío de Cristo para buscar cuál era la voluntad de Dios. Y dice esta persona, William MacDonald, negar el yo significa renunciar voluntariamente a todo pretendido derecho a planificar o a escoger. Negar el yo, lo voy a leer nuevamente porque mucha gente lo mistifica. Negarse a sí mismo, cree que negarse a sí mismo es negarse algunas cosas. Sí, negarse algunas cosas. Sin embargo, negarse al yo, negarse a sí mismo no significa precisamente ello. Dice, negar el yo significa renunciar voluntariamente a todo pretendido derecho a planificar o a escoger o a gobernar tu vida. Óyelo bien. Eso es lo que primeramente significa negarse a uno mismo. Es lo que primeramente significa negarse a uno mismo. El deseo o el derecho de gobernar nuestras vidas, esto es un estado no convertido, este es un estado del mundo, un estado de una persona no regenerada. El nuevo creyente debe y tiene, al negarse a sí mismo, que renunciar a las demandas de su yo. ¿Por qué? Porque éste ha sido crucificado con Cristo. Ha sido crucificado con Cristo. El verdadero cristiano está muerto para sí mismo, para sus deseos, para su voluntad, para sus pasiones. Está muerto para el mundo. Así de sencillo. Dice, negar el yo significa renunciar voluntariamente a todo pretendido derecho a planificar o a escoger y a hacer nuestra propia voluntad. Significa renunciar a todo pretendido derecho a reconocer nuestro señorío en todas las áreas de nuestra vida. Negarnos a nosotros mismos involucra, dice este hombre, la oposición de seres queridos, el vituperio del mundo, en casos, abandonar familia y casa y tierras y siempre abandonar las comodidades de esta vida. Estar dispuesto a hacerlo. No estoy diciendo que el que se convierta a Cristo y se niegue a sí mismo vaya a dormir ahora en una cama de clavos, no. Pero tiene que estar dispuesto a negarse a las comodidades de esta vida si esto es necesario por causa de Cristo y por causa de la extensión del reino de Dios. El negarse a uno mismo implica una obediencia a la conducción del Espíritu Santo sobre su vida en cada momento y en cada circunstancia. Negarse a uno mismo significa una total dependencia de Dios, que ha venido a ser su Señor y Salvador, y que sabe lo que es mejor para su vida. Negarse a uno mismo implica la proclamación de un mensaje impopular, como Jesús lo hizo, por lo cual fue llevado hasta la cruz. Negarse a uno mismo puede implicar a veces un camino de soledad. Negarse a uno mismo puede implicar ataques organizados de parte de guías religiosos establecidos. Negarse a uno mismo implica sufrimiento por causa de la justicia. Significa calumnias y oprobio con gozo. Negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día significa derramar la vida por otros. No solamente muriendo literalmente, sino muriendo cada día a tu yo, para esa entrega continua, para esa entrega total, por amor a Dios y por amor a tu prójimo, amando a tu prójimo como a ti mismo, como a ti misma. Pero este escritor también dice, pero también negarse a sí mismo involucra asirse de la vida misma, asirse de lo que es la verdadera vida, Cristo Jesús. Significa encontrar por fin la razón de nuestra existencia. Óigalo bien. Significa encontrar por fin la razón de nuestra existencia y significa también un galardón eterno.
Como seres humanos instintivamente retrocedemos ante una vida de llevar la cruz. Nuestras mentes se resisten a creer que pudiese ser la voluntad de Dios para nosotros que padeciésemos por su causa. Sin embargo, las palabras de Cristo son claras para todos aquellos que quieren venir en pos de Él, para todos aquellos que quieren someterse a su señorío, a su autoridad, para todos aquellos que quieren ser salvos por la gracia de Dios, a todos aquellos que quieren ser miembros de su reino. ¿Y cuál es su demanda? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Además de esto, ciertamente hay oposición, ciertamente hay rechazo, ciertamente hay tribulación, ciertamente hay la necesidad de la negación y de tomar la cruz cada día. Pero déjeme decirle que ese rey que les ha recibido en su reino, ese reino preparado desde la fundación del mundo, ese rey ha prometido no dejarlos ni desampararlos. Todos, óigalo bien, todos los súbditos de ese reino o de este reino actual, todos los súbditos de este reino son objetos del cuidado de Dios. Dice la palabra en el Evangelio según Mateo capítulo 6, verso 33, que leímos al inicio: mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. El qué comer, el qué beber, el qué vestir, etcétera. Todas estas cosas, dice que van a ser añadidas por Dios. Van a ser añadidas por el rey de este reino. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: todo aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y entra en ese reino, no tiene por qué preocuparse, no tiene por qué andar afanado, no tiene por qué andar en una ansiosa inquietud que hoy le conocemos como estrés, por sus necesidades personales y familiares, porque yo cuidaré ¿de qué? De que no carezcan de las cosas necesarias en la vida. Un hombre que formaba parte de este reino de Dios, el rey David, que decía: joven fui y he envejecido. Es decir, he vivido muchos años, y a lo largo de esos muchos años que he vivido, he podido ver muchas cosas y experimentar muchas cosas. Y una de esas cosas que he podido ver y experimentar, ¿cuál era? No he visto que justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este hombre, un miembro del reino de los cielos, hoy nos da testimonio de que si cada uno de nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios se va a encargar de proveer las cosas necesarias de nuestra vida y la de nuestros seres queridos a nuestra responsabilidad o nuestro cuidado. Y prueba de ello es que Dios se encarga de dejarnos el testimonio de este hombre de Dios, de este miembro del reino, David, que dice: joven fui y he envejecido. Y no he visto, dice, no he visto. Diría, a muchos sí y a algunos no. No dice así, dice, no he visto. Esa es mi experiencia en lo que he visto de otros justos también y de mi vida personal. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y es tan claro, es tan certero el cuidado de Dios para los miembros de su reino, que el rey, también ahí el salmista nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejasen. En aquel entonces, para un judío, el amor, para una mujer judía, el amor de una madre para con su hija era muy grande, era algo muy grande. Un padre amaba a sus hijos con entrañable amor, una madre amaba a sus hijos con entrañable amor. Y este hombre, el salmista, dice: aún si mi padre y mi madre, o sea, algo difícil de suceder en aquel entonces, pero aún si mi padre y mi madre me dejasen, con todo, dice este hombre, con todo da testimonio este hombre. ¿Qué dice? Jehová, me recogerá. Y por si fuera poco, en Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6, Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6,
Dice el escritor de Hebreos, más bien el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, ¿qué dijo Dios? No te desampararé, ni qué, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir como confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice el Señor, de ningún modo te dejaré, ni te desampararé. Déjeme decirle que era la costumbre de aquel entonces que cuando una negación se repetía, esto era una evidencia, era una señal de que ciertamente eso que se estaba negando con insistencia se cumpliría. Así como Jesús decía, de cierto os digo, así cuando se repetía esta frase, de cierto os digo, la persona que escuchaba esta repetición de esta frase tenía que poner mucha atención a la información, porque era una certeza de que se cumpliría esa promesa. Cuando una persona escuchaba también una doble negación de algo, era una certeza de que eso se iba a cumplir. Y aquí Dios está diciendo a través del escritor de Hebreos, no te dejaré, ni te desampararé. Aquí se está utilizando una doble negación. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Cómo qué? Como una promesa de que esto se iba a cumplir. Como una afirmación de la imposibilidad, oiga bien, de que Dios desampare a los suyos. Como una imposibilidad de que Dios venga a desamparar a los suyos. Qué precioso es ser miembro de este reino y tener a este rey como Salvador. Esta es la fase, la manifestación del reino que nos ha tocado vivir y estaremos hablando de ella probablemente más adelante. La fase del reino, la fase de la manifestación del reino que a todos nosotros nos ha tocado vivir. Y espero que quede clara. ¿Cuál es la séptima fase de la manifestación del reino de Dios? Se le conoce como el reino glorioso, establecido sobre la tierra durante 1000 años. El reino glorioso, óigalo bien, establecido sobre la tierra con Jesús como rey durante 1000 años. En Apocalipsis capítulo 20, verso 4 y 5, dice así la palabra de Dios, hablando acerca de este reino, el reino milenial se le conoce. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Aquí se habla de Cristo reinando en la tierra con todos aquellos santos de todas las épocas de la iglesia y con todos aquellos que prefirieron morir antes que negar a su Rey y Salvador, Jesús. En todas las épocas de la iglesia, pero también durante la gran tribulación. Este reino, o esta séptima fase de la manifestación del reino, se conoce como la fase de su manifestación
futura. ¿Por qué? Porque así como hace 2000 años las personas pudieron ver la gloria de Dios, la gloria de este reino, a través de las enseñanzas con autoridad de Cristo, a través de las obras de Cristo, obras de poder, así las personas, así los cristianos, podremos ver nuevamente el reino establecido aquí en la tierra. Podemos ver no solamente el reino establecido nuevamente en la tierra con su Rey Jesús, sino la manifestación futura de esa gloria que vio Isaías, de esa gloria que vieron hace 2000 años, todas aquellas personas que vivieron para ver y para oír a Jesús y sus obras, y esa gloria y el poder del reino de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 30, se nos dice cómo esa gloria se va a manifestar junto con el Rey de Gloria, Jesús, el Hijo del Hombre. Dice, entonces, cuando comience, cuando se instaure este reino milenial en la tierra, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán a quién, al Hijo del Hombre, a Cristo, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y verán, dice, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y este poder y gran gloria de Cristo será la gran gloria de este reino. Yo quiero decir, antes de continuar hablando de este reino milenial, que es necesario por causa de la enseñanza bíblica que tenemos, decirles que hay 3 tipos de interpretaciones del milenio. Y se les ha llamado la interpretación postmilenialista, la interpretación amilenialista y la interpretación premilenialista. Y para explicar brevemente estas 3 interpretaciones de este reino milenial, tomaré el comentario de la Biblia Harper Caribe, que es la Reina Valera versión 1960, porque me parece muy concreto y muy claro. Y dice así, para que entendamos qué es esto de interpretación postmilenialista o interpretación amilenialista y premilenialista. La interpretación postmilenialista es la que sostiene o pertenecen a ella el grupo de personas que sostienen que el milenio es un período de la historia mundial en el cual el reino de Cristo será establecido no con la venida del Rey, con la venida del Hijo del Hombre, con gloria y poder, como ya leímos en Apocalipsis, sino que será establecido por su iglesia, es decir, que Dios va a reinar por medio de su iglesia. ¿Qué es la iglesia? La que está destinada a conquistar el mundo con el Evangelio. Y al fin de esta época o esta era gloriosa de 1000 años, donde la iglesia reine en este mundo, Cristo retornará personalmente a la tierra para inaugurar un nuevo cielo y una nueva tierra, es decir, para reinar juntamente con el Padre en la última manifestación del reino que es el reino eterno. Esto, para que lo apliquemos a nuestra vida hoy en día, esta interpretación postmilenialista es la que creen y predican todos aquellos de los movimientos apostólicos y proféticos y del G12. Ellos están constituyendo en autoridad suprema de la iglesia por medio, según ellos, de restaurar el ministerio apostólico con A mayúscula, como el que tenían los 12 apóstoles, porque ellos creen y predican para su propia conveniencia que estamos ya en el milenio desde 1997, que estamos ya en la era del gobierno de la iglesia y que son ellos y sus apóstoles y profetas los llamados a gobernar en las iglesias a nivel nacional y en las iglesias a nivel mundial. Por eso se están constituyendo en apóstoles y se están constituyendo en profetas. Tienen un hambre y tienen una sed de poder por esto mismo. Ellos dicen que son ellos y no Cristo. Son sus apóstoles y sus profetas los que van a reinar y van a obtener
autoridad y pleitesía de reyes por sus congregantes. Ellos están tratando de unificar las iglesias. Ellos están tratando de formar una sola iglesia mundial con un cabeza, que sería el apóstol mayor, y luego a su vez 12 apóstoles más, semejando a Jesús, el apóstol mayor, y a los 12 apóstoles con los cuales gobernarán toda la iglesia existente. Por eso es el afán que hay de diseminar este movimiento del G12 y de estos movimientos apostólicos y proféticos. Ellos dicen que la iglesia va a transformar el mundo y que va a preparar el mundo para la venida de Cristo y que Cristo no va a venir mientras la iglesia no prepare el mundo. Cosa rara, estamos viendo que la iglesia no está sirviendo para eso. El mundo cada vez está peor, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque Jesús profetizó que sería precisamente en los últimos tiempos, antes de su venida, que ¿qué? Que la maldad se multiplicaría, ¿sí o no? Y que a causa de que la maldad se multiplicaría, el amor de muchos se enfriaría. Y por tanto, ni estarían amando a Dios, ni estarían amando a su prójimo. ¿Qué diferencia a lo que profetizan estos apóstoles y profetas que quieren hacer una iglesia universal y reinar sobre ella, que dicen que la iglesia hará que con la predicación del evangelio, que todas las cosas vayan de mejor en mejor, todas las cosas vayan mejorando, y que cuando ya todo esté lindo y precioso, ya todo va a estar preparado para que Cristo venga? No, la Escritura ya vimos, no dice que todo va a estar mejor, que todo va a estar más lindo y más precioso, y que entonces ya Cristo va a decir, ya la iglesia en 1000 años ya hizo esto, ahora voy a la tierra a gobernar, ¿verdad?, en el reino eterno junto con mi Padre. No, Jesús dice lo contrario, ya lo vimos. La maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Es más, habla de grande tribulación sobre los que decidan ser miembros del reino de Dios. Habla inclusive de grande tribulación, aún de sus propios familiares, de sus seres amados. Habla cómo se entregarán unos a otros. No habla de que va a haber una mejoría. Por tanto, vemos cómo esta interpretación postmilenialista solamente ha servido como excusa para que un grupo de personas sedientas de poder la utilicen para establecer un gobierno de la iglesia en la tierra y no el gobierno de Cristo milenial. Hay otra interpretación, que es la segunda, la amilenialista. La interpretación amilenialista simple y sencillamente niega que habrá literalmente un reinado terrenal de 1000 años, ya sea antes o después de la venida de Cristo. Para ellos la cifra de 1000 años es simplemente un símbolo utilizado para indicar eternidad. Aunque esto vemos que claramente no es así. Para los amilenialistas, el único reinado a que se refiere este pasaje es un reino celestial eterno, que es la octava y última fase de manifestación del reino de Dios. Así de sencillo. Ellos dicen que Cristo va a retornar a la tierra, va a anunciar el cielo nuevo y la tierra nueva, y su único gobierno escatológico será celestial y no de este mundo. La tercera posición, la premilenialista, que es la que pareciera que corresponde con la verdad, es una posición en donde Jesús va a establecer un reino que se da en varias etapas. Cristo va a venir, como ya lo dijimos, Él va a venir con voz de trueno, va a venir en un abrir y cerrar de ojos, todos sus santos ángeles con Él, y Él va a venir en su segunda venida, su parousia como se le conoce, para establecer su reino en la tierra. Y luego, después de ese reino milenial, vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando se haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Así vemos entonces que para el premilenialista espera el retorno de Cristo en su segunda venida para comenzar su reinado literal de 1000 años, y va a ser un tiempo de gloria, una época cuando, como dijo el profeta Isaías, cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová,
como las aguas cubren el mar, y todas las naciones rendirán pleitesía al Señor. Y algo maravilloso de ese reino milenial es que no solamente Jesús va a reinar, no solamente todas las naciones van a rendir pleitesía al Señor Jesús, sino que todos aquellos que hayamos decidido ser miembros del reino de Dios, ahora, en esta fase actual que nos ha tocado vivir, vamos a gobernar con Él como su iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la iglesia reinará con Cristo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12, ¿qué dice? Si sufrimos, ¿qué dice aquí? También reinaremos con Él. ¿Cuándo? Cuando Él venga en su segunda venida. Si sufrimos, está hablando del sufrimiento de ser miembros del reino de Dios hoy, del cual ya hablamos más ampliamente. Si sufrimos hoy por ser miembros de este reino, también reinaremos con Él. ¿Cuándo? Cuando Él venga en su segunda venida. Pero ¿qué dice también? Si le negaremos hoy, si decidimos ganar nuestra propia vida, la vamos a perder. Si le negaremos hoy, Él también nos negará. Cuando venga en su venida, Él también nos negará. Si sufrimos, también reinaremos, dice la palabra de Dios, con Él. En Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27, se nos habla de cristianos. Se nos habla de cristianos también. Y nos dice aquí, en el capítulo 2, verso 26, Jesús dice, al que venciere, hablando a los cristianos de la iglesia de Teatira, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad ¿sobre quién? Sobre las naciones. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré en ese reinado milenial autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante, vemos que cuando se habla de ese reino milenial, de ese reino real aquí en la tierra, de ese reino de gloria y esplendor, se ven tronos y se sientan sobre ellos los que reciben la facultad de juzgar. ¿Y quiénes están ahí? Obviamente que está el Cordero de Dios y está Dios mismo, como veremos más adelante, pero también ¿quiénes están ahí? Están las almas de los decapitados por causa de ¿qué? Del testimonio de Jesús. Están los mártires de todas las épocas de la iglesia. Los decapitados no solo por causa del testimonio de Jesús, sino también por causa de la palabra de Dios. Pero también están aquellos hombres y mujeres que sufrieron el martirio en la gran tribulación. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. ¿Y qué dice aquí? Y vivieron. Y vivieron, dice. ¿Y qué? Y reinaron ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuánta gente, no sabes tú, anhela este reino, ser parte de este reino milenial? Yo anhelo ser parte de este reino milenial. Pero tristemente rehúsan ser parte del reino hoy en día. Qué triste. Pero rehúsan ser parte del reino que hoy se nos está ofreciendo. Rehúsan ser parte del reino al cual se les está invitando a ser miembros. Una cosa quiero aclarar. Todo aquel que rehúse ser parte de esta fase del reino que hoy nos ha tocado vivir, no podrá reinar juntamente con Cristo durante 1000 años. No podrá reinar juntamente con Cristo durante 1000 años. Déjeme decirle que no solamente las personas que estén en ese reino milenial van a gobernar con Cristo, sino que van a poder disfrutar de una paz sin igual, de una
seguridad. Van a poder disfrutar de una felicidad y de justicia en toda la tierra. Porque esto es lo que fue profetizado desde el principio acerca de este reino milenial. En Miqueas capítulo 4, verso 1 al 4, dice así: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñarán en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y hablando de este rey dice: y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones. Nos habla de un reino de paz, de seguridad. Martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y nos habla no solamente de un reino de paz, un reino de seguridad, sino un reino de felicidad. Dice: y se sentará cada uno debajo de su vid. También nos habla de prosperidad. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente. No habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Dice aquí: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Es decir, cada uno tendrá su parcela de tierra que cultivar, su parcela de tierra donde sembrar una vid, y también donde sembrar viñedos, una vid, sus viñedos y su higuera. Y déjeme decirle que en la tierra de Israel, de Palestina, sentarse debajo de una vid y debajo de la higuera era sinónimo de frescura por la sombra que estas plantas daban. Era sinónimo de disfrutar una paz y una felicidad. Por eso decimos que este reino se garantiza por paz, por felicidad, por prosperidad y por justicia. Esto, por si fuera poco, no solamente lo vemos profetizado aquí en Miqueas, sino también en Zacarías capítulo 9, verso 10. Zacarías capítulo 9, verso 10 dice: y de Efraín destruiré los carros, paz, y los caballos de Jerusalén, paz, y los arcos de guerra serán quebrados, paz, habrá paz y seguridad, y habrá paz a las naciones. Y su señorío, el señorío de este rey, será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos no quieren vivir en esta paz? ¿Cuántos no quieren vivir en esta seguridad? No habrá temor, dice. ¿Cuántos quieren vivir en esta felicidad y en esta prosperidad? Tendrás un pedacito ahí donde descansar, donde disfrutar de la presencia de Dios, pero también de un descanso eterno. Esto no se puede cumplir. Entiéndelo. Si rechazas la invitación que Jesús te está haciendo hoy. Esto no se puede cumplir si rechazas la invitación que Jesús te hace a ser parte de su reino hoy. A ser parte de su reino hoy. Hemos visto que desde esta quinta fase de la manifestación del reino de Jesús, desde que Jesús vino como rey hace 2000 años, y desde esta sexta fase que es el reino de Dios en los corazones del creyente y en la iglesia, ha habido tribulación, y va a haber tribulación, va a haber persecución, va a haber angustia por causa del reino de Dios, por causa de vivir una vida justa, santa, agradable a Dios, en todas aquellas que deseen ser miembros de este reino y sean valientes para arrebatarlo. Pero qué precioso es que en esta fase del reino, en esta séptima manifestación o séptima fase de la manifestación del reino, esta fase milenial, del reino milenial más bien, habrá gozo, habrá paz, habrá seguridad, habrá descanso. Y esto Dios lo manifiesta claramente como una forma de decirle a los suyos, a los que han venido a ser miembros de este reino:
Mira, ¿de qué te preocupas por lo que hoy padeces? Esto no es más que una leve tribulación momentánea. Mira, vendrá un día cuando mueras, o cuando aún vivo veas venir al Hijo de Dios en su gloria, y vengas a reinar con Él, ya sea que hayas muerto antes de esta manifestación, o ya sea que estés vivo para cuando Él venga en su gloria a reinar, y tú vas a reinar con Él. Y será un reinado milenial, y por si fuera poco, este reinado milenial será entregado por Cristo al Padre, por Cristo al Padre, para instaurar la octava y última fase de la manifestación de este reino, que se conoce como el reino eterno. En 1 Corintios capítulo 15, verso 24, dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, a los corintios, luego el fin. Luego vendrá el fin, cuando entregue, ¿quién? Cristo Jesús, el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Por qué? Porque es preciso, porque preciso es que Jesús reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Óyelo bien, querida persona que está aquí. Jesús va a venir a reinar en un reino milenial, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y luego, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, va a entregar el reino a Dios y al Padre. Y en ese reino, en la fase final de ese reino eterno de Dios, Dios gobernará por siempre en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Pero no solo Dios gobernará por siempre, aquel que dio su vida por nosotros y resucitó para nuestra justificación, también gobernará con Él. En Apocalipsis capítulo 22, verso 1, dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, verso 1, dice el apóstol Juan, después me mostró, hablando de la visión que recibió estando en la isla de Patmos, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de ¿quién? De Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y mira cómo es este reino, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios, ¿y de quién? Y del Cordero, estará ¿en quién? En ella. ¿Y qué dice aquí? Y sus siervos le servirán. ¿Y verán qué? Su rostro. ¿Y su nombre estará en qué? En sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. ¿A quién? A los suyos, a los santos, a los que decidieron voluntariamente y por amor ser miembros de ese reino de Dios en sus corazones. Y luego vinieron a ser parte del reino milenial y ahora de este reino eterno. El Señor los iluminará. Y dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Varias verdades vemos aquí. Primero, que Jesús entrega el reino ¿a quién? Al Padre. Que el Padre toma el control de ese reino y reina con poder. Pero también podemos ver aquí que Cristo, el Cordero, va a reinar juntamente con Dios en ese reino eterno. Pero no solamente eso, sino que aquellos que reinaron con Cristo en ese reino milenial, su pueblo, su iglesia, sus santos, también van a reinar con Él. Óigalo bien, también van a reinar con Él. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Dice, y reinarán juntamente con el Señor, con Dios y el Cordero, por los siglos de los siglos. Nuevamente, para terminar, pregunto, ¿a cuántos no se nos antoja esto? ¿A cuántos no se nos antoja ya quizás? Yo no sé qué estás padeciendo, pasando, no lo sé, por Cristo, pero ¿a cuántos no se nos antoja ver
al Hijo del Hombre venir en su gloria a instaurar un reino milenial y reinar con Él por 1000 años. Y luego ver cómo Cristo es entrega de ese reino al Padre, y Cristo y el Padre reinan por la eternidad. Pero no solamente ellos, sino también aquellos, sus hijos, aquellos, sus siervos, reinarán por los siglos de los siglos. Pero nuevamente les digo, no podrá reinarse con Cristo en el reino milenial. No podrá suceder eso si no se toma una decisión hoy. ¿Cuál? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ves cómo decíamos, o por qué decíamos desde el inicio, que el objetivo de estas enseñanzas del reino es que entendamos todos que ser miembros de este reino es nuestro objetivo principal en esta vida? Si no eres miembro hoy del reino de Cristo, no lo serás nunca. Y si no eres un miembro del reino de Dios y de Cristo, y padeces, si es necesario, por Él, para reinar con Él, y soportas la tribulación por causa de Cristo, no por causa de pecados, no por maldades, sino por causa de Cristo, entonces no reinarás con Él. Y el estado va a ser condenación eterna. Condenación eterna. Y en lugar de ver a Cristo y ser un miembro de su reino y alabarle y glorificarle y darle infinitas gracias por su amor con que te salvó sin Él estar obligado y sin tú merecerlo y sin yo merecerlo, verás como Él, como un enemigo suyo, te pone como estrado a sus pies. Aquí solo hay dos posiciones. O reinas con Él como miembro de este reino, o eres un enemigo de Él. Y verás cómo Él te pone como estrado de sus pies. Yo no sé en qué posición quieras estar. O más bien creo imaginarme en qué posición quieres estar. Seguro estoy que quieres estar reinando con Él. Sentado en uno de esos tronos, reinando con Él a las naciones. Y luego reinando con Dios el Padre y Cristo el Cordero por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Sentado en un trono. Seguro estoy que no quieres verte como un enemigo de Dios, como una enemiga de Dios, puesta ahí como estrado, como banquito de sus pies, totalmente humillados y condenados, como el general vencido, humillado por el vencedor, condenado a muerte por el vencedor. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya dio su vida por ti y por mí. Y ya resucitó con poder para nuestra justificación, para tu justificación y la mía. Ahora la decisión es tuya. Él te invita a ser miembro de su reino. Él te dice, buscad primeramente mi reino, el reino de Dios y su justicia. De ti depende que seas un valiente, una valiente que lo arrebate, como un ejército asalta una ciudad amurallada, y gobiernes con Él ahora y por siempre. O de ti depende que en lugar de sentarte en un trono para reinar con Él, seas con todos sus enemigos y enemigas usado como el lugar donde Él descansa sus pies, como estrado de sus pies. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias, porque aunque este reino fue rechazado una y otra vez, tú profetizaste para aquellos cargados y trabajados que tu reino continuaría en esta tierra, continuaría accesible,
a todos, porque la invitación es a todos, continuaría presente en medio de nosotros para que pudiésemos ser parte, ser miembro de ese reino. Señor, que aún con el rechazo que hoy existe, muchas personas valoren esta oportunidad, valoren esta bendición, valoren esta invitación, este ofrecimiento que tú les haces, para tener comunión contigo, para ser uno contigo, para reinar contigo. Aunque hoy padezcan, mañana reinarán. Aunque hoy sufran por ti y por tu causa, mañana reinarán. Que puedan entender que aunque ciertamente hay tribulación en esta fase del reino actual, mañana reinarán. Y ahora tú no los dejarás desamparados. Tú estarás con ellos como su mayor tesoro y tú proveerás todas sus necesidades, Señor. Padre, que no haya personas en este lugar que endurezcan su corazón, que digan no a tan grande invitación, que menosprecien tan grande invitación, Señor, que tú les ofreces, que menosprecien el ser miembros del reino de Dios, y todo por amor al mundo y las cosas del mundo, y todo por amor a sí mismo, Señor. Padre, haznos entender esta palabra, pero también, por favor, pon el querer como el hacer en cada persona que aún no es miembro de este reino, por tu buena voluntad. Atráelos, Señor, sedúcelas, para que puedan entrar en este reino. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. La iglesia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la esposa dicen ven. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. La iglesia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la esposa dicen ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, cuando en ese momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. La iglesia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la esposa dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán.
ese momento de solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. La iglesia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la esposa dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire les recibiremos, y así estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. La iglesia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la esposa dicen ven. Vuelve, vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. La iglesia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la esposa dicen ven. 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 Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Si usted necesita otras enseñanzas sobre el cristianismo bíblico e histórico, puede llamarnos al teléfono 727-2270 en la ciudad de Bogotá. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito.